Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, porque a mí también me tiene completamente enganchada. Hablaremos de dos figuras que brillaron con una luz propia en la pantalla, dos talentos que nos robaron el corazón y cuyas vidas, tanto dentro como fuera del set, han sido objeto de análisis, especulación y sobre todo, mucha esperanza. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Hande y Kerem. Específicamente vamos a analizar esa pregunta que todos nos hacemos, ¿Hande y Kerem juntos otra vez? ¿Revive el romance? Sé que es un tema delicado, sé que hay muchas opiniones al respecto, y sé que todos tenemos nuestras propias esperanzas y fantasías sobre esta pareja que nos cautivó con su química innegable. Así que prepárense un cafecito, relájense y acompáñenme en este viaje donde exploraremos los rumores, las pistas, las declaraciones y sobre todo, el anhelo de verlos juntos de nuevo. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me encantaría que te suscribieras a mi canal. Aquí encontrarás análisis, noticias, teorías y mucho más sobre tus series y celebridades favoritas. No te pierdas nada y activa la campanita para que te notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus nombres evocan recuerdos de tardes pegados a la pantalla, de risas, de lágrimas y, sobre todo, de esa magia que solo algunas parejas logran transmitir. Su romance en la pantalla de Senkalkam fue simplemente explosivo. La química entre ellos era palpable, electrizante y no tardó en traspasar la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Todos fuimos testigos de su romance. Desde las primeras fotos juntos fuera del set, pasando por sus escapadas románticas, hasta las declaraciones públicas de amor. Su relación parecía un cuento de hadas, una historia de amor digna de una película. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en la conexión inquebrantable, en ese para siempre que todos anhelamos. Pero como suele suceder, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Después de un tiempo juntos, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia fue un shock para muchos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desilusión. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado esa historia de amor que tanto nos había ilusionado? Las razones de su separación nunca quedaron del todo claras. Hubo rumores de agendas apretadas, de presión mediática, de diferencias irreconciliables. Lo cierto es que independientemente de las causas, su relación llegó a su fin. Y con ella se desvaneció la esperanza de verlos juntos para siempre. Pero como dicen, la esperanza es lo último que se pierde. Y en el caso de Hande y Kerem, esa esperanza nunca se ha extinguido por completo. A pesar del tiempo transcurrido desde su separación, los fans de la pareja, conocidos cariñosamente como Hanke, han mantenido viva la llama del romance. Han analizado cada interacción pública, cada comentario, cada like en redes sociales, en busca de alguna señal que indique que podría haber una reconciliación. Y aquí es donde entra la pregunta que nos convoca hoy, ¿Hande y Kerem juntos otra vez? ¿Revive el romance? La respuesta, como podrán imaginar, no es sencilla. No hay una confirmación oficial, no hay una declaración contundente que nos asegure que están juntos de nuevo. Pero como buenos detectives del corazón, podemos analizar las pistas y los rumores que han surgido en los últimos tiempos. Uno de los rumores más persistentes tiene que ver con reencuentros casuales. Se ha reportado que Hande y Kerem han sido vistos en los mismos lugares, en los mismos eventos, incluso en los mismos países en momentos cercanos. Algunos lo atribuyen a simple coincidencia, otros a una estrategia para mantener viva la llama del interés público. Pero muchos creen que estos encuentros son una señal de que algo más está sucediendo entre ellos. Recuerdo haber leído un comentario en un foro donde una fan afirmaba haberlos visto en un restaurante en Italia, compartiendo una cena romántica a la luz de las velas. Por supuesto, no hay confirmación de esto, pero alimentó aún más las esperanzas de la comunidad Hanke. Otro factor a tener en cuenta son las redes sociales. Si bien Hande y Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal después de la separación, algunos likes y comentarios han desatado la euforia entre los fans. Un simple me gusta en una foto o un comentario sutil, pueden ser interpretados como un guiño, como una señal de que la conexión entre ellos aún existe.
Por ejemplo, recientemente Kerem dio like a una foto de Ande donde ella aparecía radiante en un evento benéfico. Inmediatamente las redes estallaron con comentarios y teorías. Algunos decían que era solo un gesto de apoyo, otros lo interpretaron como una clara señal de que Kerem todavía se preocupa por Ande. También es importante considerar sus proyectos profesionales. Ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos individuales. Ande ha protagonizado nuevas series que han sido aclamadas por la crítica, demostrando su versatilidad como actriz. Kerem, por su parte, ha incursionado en proyectos internacionales, mostrando su talento en diferentes escenarios. Sin embargo, la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro siempre está latente. Imaginen el revuelo que causaría un nuevo proyecto en el que ambos participaran. Sería un bombazo mediático, una oportunidad para revivir la magia que los unió. Los productores seguramente están conscientes de este potencial y, sin duda, han considerado la posibilidad de reunirlos en pantalla. La pregunta es, ¿están ellos dispuestos? Pero más allá de los rumores, las pistas y las especulaciones, lo importante es recordar que Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales. Tienen derecho a su privacidad, a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. No podemos obligarlos a estar juntos si no lo desean, ni podemos basar nuestras expectativas en fantasías idealizadas. Debemos respetar su espacio y su proceso de sanación. Lo que sí podemos hacer es admirar su talento, respetar sus decisiones y, por supuesto, mantener viva la esperanza. Porque al fin y al cabo, el amor es un misterio. A veces se va, a veces regresa, y a veces simplemente se transforma. ¿Quién sabe qué le depara el futuro a Ande y Kerem? Tal vez vuelvan a estar juntos, tal vez no. Pero lo que es innegable es que dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. Y en última instancia, creo que lo que más nos atrae de esta historia es la idea del reencuentro, de la segunda oportunidad. Nos gusta pensar que el amor puede superar los obstáculos, que las diferencias se pueden resolver, que el para siempre es posible. Y Ande y Kerem, con su química innegable y su historia de amor de cuento de hadas, representan esa esperanza. Nos recuerdan que el amor, a pesar de las dificultades, siempre tiene una oportunidad de renacer. Más allá de la especulación sobre si volverán o no, es importante recordar la intensidad y la autenticidad de su relación. No fue un simple romance pasajero, fue una conexión profunda que se manifestó tanto en la pantalla como fuera de ella. Esa es la razón por la que los fans se aferran a la esperanza de una reconciliación, porque vieron algo real, algo que trascendió la ficción. Recordemos las entrevistas en las que hablaban el uno del otro con admiración y cariño. Sus miradas cómplices, sus risas compartidas, sus gestos de afecto. Todo ello contribuyó a crear una imagen de una pareja genuinamente enamorada. Por supuesto, la vida real no es como un cuento de hadas, y las relaciones enfrentan desafíos. Pero la base de amor y respeto que existió entre Ande y Kerem es un argumento sólido para creer en una posible reconciliación. Otro aspecto que alimenta la esperanza es la madurez que ambos han demostrado después de la separación. Han seguido adelante con sus vidas, se han enfocado en sus carreras, y han evitado caer en escándalos o polémicas. Esta actitud demuestra un gran nivel de inteligencia emocional y una capacidad para gestionar situaciones difíciles de manera adulta. Y es esta madurez la que podría facilitar una posible reconciliación en el futuro. Además, la industria del entretenimiento está llena de ejemplos de parejas que se separaron y luego volvieron a estar juntas. Las segundas oportunidades existen, y el amor puede resurgir de las cenizas. Si Ande y Kerem están dispuestos a superar sus diferencias y a trabajar en su relación, no hay razón para pensar que no puedan encontrar la felicidad juntos nuevamente. La pregunta no es solo si * quieren * estar juntos, sino si * pueden * estar juntos. Sus agendas son apretadas, sus vidas son públicas, y la presión mediática es constante. Pero si el amor es lo suficientemente fuerte, pueden encontrar la manera de superar estos obstáculos y construir una relación sólida y duradera. Personalmente creo que hay muchas señales que apuntan a una posible reconciliación. Los reencuentros casuales, los likes en redes sociales, la admiración mutua que aún se percibe en sus entrevistas, todo ello sugiere que la llama del amor todavía no se ha extinguido por completo. Pero al final del día, la decisión está en sus manos. Solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro, y solo ellos pueden decidir si están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación.
Como fans, lo único que podemos hacer es apoyar sus decisiones, respetar su privacidad y mantener viva la esperanza. Porque, como dice el dicho, el amor lo puede todo. Y quién sabe, tal vez en un futuro no muy lejano, podamos celebrar el reencuentro de Hande y Kerem, una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. En resumen, hemos explorado la pregunta que todos nos hacemos: ¿Hande y Kerem juntos otra vez? Hemos analizado los rumores, las pistas, las especulaciones y el anhelo de verlos juntos de nuevo. Si bien no hay una respuesta definitiva, lo que es innegable es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Y la esperanza, como siempre, sigue viva. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre Hande y Kerem. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Dejen sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Y recuerden, mantengan la esperanza viva. Quizás pronto tengamos una actualización positiva sobre este tema. Hasta la próxima, mis Hanke detectives del amor. Adiós.